Tape cómo funciona un AK-47, inventado por Mikhail Kalashnikov en 1947. En un cobertizo de pruebas en Kobrov, durante el invierno de 1947, el aire gélido cargaba el aroma metálico del aceite para máquinas y la pólvora recién quemada. Mikhail Kalashnikov estaba solo, inclinado sobre un banco de trabajo de madera cubierto de herramientas, tornillos y piezas de acero aún tibias al tacto. Ante él, descansando sobre un paño aceitado, yacía el prototipo, un rifle de líneas simples, casi primitivas. Culata de madera clara, cajón de mecanismos de acero estampado, cargador curvo de 30 cartuchos, sin cromo, sin adornos. Levantó el equipo, sintió su peso equilibrado y examinó el espacio entre el cerrojo y el receptor. 2 milímetros de holgura, quizás más. Para cualquier ingeniero tradicional, esto sería inaceptable. La precisión significaba ajustes micrométricos, encajes perfectos, tolerancias mínimas. Pero Kalashnikov había aprendido algo distinto en los frentes de combate de la Segunda Gran Acción Mundial. Había visto rifles atascarse con un grano de arena. Había sostenido subfusiles que se bloqueaban por el frío. Había recolectado herramientas alemanas capturadas, impecablemente mecanizadas, que dejaban de funcionar tras 3 días en el lodo ucraniano. El prototipo frente a él no seguía esa lógica. Aceptaba la imperfección. Las piezas tenían espacio para moverse incluso estando sucias. El sistema de gas aislaba la recámara de los residuos. El receptor estampado, considerado inferior por los expertos, podía producirse en fábricas de tractores. Todo en ese diseño contradecía la ortodoxia de la ingeniería militar, y era exactamente por eso que podría funcionar. Kalashnikov tiró del cerrojo hacia atrás. El sonido fue tosco, mecánico, honesto. No había suavidad alemana, ni refinamiento suizo, solo función. Insertó un cargador vacío, accionó el mecanismo 3 veces y observó la eyección fantasma. Todo se movía con una soltura controlada. Todo parecía crudo, pero resistente. Afuera, la nieve cubría los campos de tiro. Dentro del cobertizo, la tenue luz de una lámpara colgante proyectaba largas sombras sobre el banco. Kalashnikov sabía que en las próximas semanas este prototipo sería llevado a sus límites. Sería enterrado en el lodo. Se dejaría bajo la nieve. Se accionaría miles de veces sin limpieza previa. Y si su intuición era correcta, si la decisión de diseñar para la realidad en lugar de para los ideales tenía sentido, entonces esas holgaduras generosas, esa aparente falta de sofisticación, serían exactamente lo que haría al sistema indestructible. Ajustó un último resorte, se limpió las manos en su delantal y colocó el rifle de nuevo en el banco. La prueba definitiva llegaría por la mañana. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el próximo capítulo. Mikhail Kalashnikov no era un ingeniero en el sentido formal. Había nacido en 1919 en una aldea siberiana, hijo de campesinos. Su familia fue desplazada durante la colectivización forzada de los años 30. Creció entendiendo las herramientas, los mecanismos simples, las reparaciones improvisadas, la ingeniería de la supervivencia. A los 18 años fue reclutado por el Ejército Rojo. Se convirtió en comandante de tanques. En 1941, durante el avance alemán, su T-34 fue alcanzado por fuego de artillería cerca de Briansk. Sobrevivió, pero pasó meses hospitalizado. Fue durante su recuperación que la idea comenzó a formarse. Habló con otros soldados heridos. Todos compartían la misma frustración. Los equipos soviéticos eran pesados, lentos o poco fiables. Los subfusiles PPSH-41 eran efectivos en combate urbano, pero de alcance limitado.
Los rifles semiautomáticos Tokarev SVT-40 eran demasiado sofisticados, requerían mantenimiento constante y fallaban en condiciones adversas. Mientras tanto, el oponente usaba el Sturmgewehr 44, un rifle de asalto que combinaba alcance, cadencia de fuego y portabilidad. La Unión Soviética no tenía una respuesta equivalente. Kalashnikov empezó a bocetar. No tenía formación académica, no conocía cálculos balísticos avanzados, pero conocía a los soldados. Sabía qué se atascaba, qué se rompía, qué se abandonaba en el campo porque era demasiado complicado de arreglar bajo fuego. Su primera propuesta fue rechazada, la segunda también, pero persistió. En 1946 obtuvo acceso a un taller experimental en Kovrov, una ciudad industrial al noreste de Moscú. Allí, rodeado de tornos, fresadoras y técnicos escépticos, comenzó a ensamblar el prototipo que ahora descansaba en el banco. La presión era silenciosa, pero absoluta. La Guerra Fría estaba comenzando. La Unión Soviética necesitaba reequipar a millones de elementos. Necesitaba producción en masa, necesitaba algo que funcionara en las estepas de Kazajistán, en los bosques de Karelia, en los desiertos de Asia Central. No había tiempo para la complejidad, no había margen para la fragilidad. El rifle debía producirse rápidamente, operar en cualquier clima y ser lo suficientemente simple para que campesinos reclutados pudieran mantenerlo en marcha. Kalashnikov entendió esto por instinto. No estaba creando una obra maestra de ingeniería para impresionar a comités técnicos. Estaba creando una herramienta que debía funcionar cuando todo a su alrededor fallara. Cada decisión de diseño reflejaba esta realidad. El receptor estampado reducía el tiempo de fabricación. Las tolerancias generosas permitían la operación incluso con suciedad. El sistema de pistón de gas aislaba los componentes críticos. El cargador curvo de 30 cartuchos equilibraba capacidad y fiabilidad. A finales de 1946 presentó el prototipo a la Comisión Militar. Hubo silencio, hubo dudas, pero también hubo curiosidad. En enero de 1947 autorizaron las pruebas de campo. La explicación de cómo funciona el AK-47 es sorprendentemente directa, y es precisamente esa simplicidad lo que revela su genialidad. Cuando el usuario presiona el disparador, el percutor golpea el fulminante del cartucho. La pólvora se expande instantáneamente, generando una presión que impulsa el proyectil a través del cañón. Pero aquí está la decisión crítica. Una pequeña porción de los gases de combustión se desvía a través de una abertura cerca de la boca del cañón. Estos gases se canalizan hacia un tubo situado sobre el cañón, donde presionan un pistón de acero sólido. El pistón es robusto, pesado, casi brutal en su sencillez. Cuando los gases lo golpean, retrocede violentamente. Este movimiento está conectado mecánicamente al portacerrojo mediante una varilla de acero. El portacerrojo, al retroceder, extrae el casquillo vacío de la recámara, lo expulsa por la abertura del lado derecho y, simultáneamente, comprime un resorte de recuperación alojado en la parte trasera del receptor. Al regresar, el resorte empuja el portacerrojo de nuevo hacia adelante. Durante este movimiento, el cerrojo toma un nuevo cartucho del cargador, lo introduce en la recámara y se bloquea en su posición. El ciclo completo toma fracciones de segundo. Si el selector está en modo automático, el proceso se repite hasta que el cargador se vacía o se suelta el disparador. Pero el secreto no estaba solo en el ciclo. Estaba en decisiones que parecían contradecir la lógica industrial. Kalashnikov diseñó el AK-47 con holgaduras generosas, de hasta 2 milímetros en algunos puntos, entre las piezas móviles. Para ingenieros formados en la tradición alemana o estadounidense, esto era inadmisible. La precisión era sinónimo de calidad.
Las tolerancias estrechas garantizaban la fiabilidad, pero Kalashnikov había observado que en condiciones reales la precisión absoluta era una vulnerabilidad. Un hilo de hielo, un grano de arena, una fina capa de óxido. Cualquier interferencia mínima bloqueaba los mecanismos ajustados. El AK-47 funcionaba al revés. Las holgaduras permitían que la suciedad fuera expulsada naturalmente durante el ciclo operativo. Las piezas gruesas absorbían deformaciones sin romperse. El sistema de pistón de gas mantenía los residuos de pólvora lejos de la recámara. Y el receptor estampado, considerado inferior por asociarse con productos baratos, era lo bastante fuerte para resistir miles de disparos, pudiendo fabricarse a escala industrial sin requerir un mecanizado complejo. Cuando Kalashnikov presentó estas características a la Comisión de Evaluación en 1947, la reacción estuvo dividida. Los ingenieros veteranos cuestionaron las tolerancias. Esto vibrará demasiado. Perderá exactitud. Otros criticaron el uso de acero estampado. Los receptores deben ser mecanizados. Esto no es fiable. Un general veterano examinó el prototipo y dijo simplemente: «Parece el rifle de un campesino». Kalashnikov respondió: «Los soldados son campesinos. Necesitan algo que funcione, no algo que se vea bonito». La resistencia no era ideológica, era técnica. La industria militar soviética estaba estructurada en torno a procesos de mecanizado de alta precisión. Cambiar al estampado requería reconfigurar fábricas enteras, y aceptar tolerancias generosas contradecía décadas de doctrina de diseño. Pero la presión geopolítica fue mayor que la resistencia institucional. La Comisión autorizó las pruebas de campo. ¿Crees que esta elección de diseño fue inevitable o una apuesta arriesgada en su momento? Comparte tu opinión en los comentarios y pásale esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. Las pruebas comenzaron a finales de 1947 y se extendieron por meses. El prototipo fue sometido a condiciones que destruían los equipos convencionales. Fue enterrado en lodo durante 3 días, desenterrado y accionado sin limpieza. Funcionó. Se dejó en un campo de nieve por una semana, expuesto a temperaturas bajo los 30 grados centígrados, y se utilizó sin calentamiento previo. Funcionó. Fue sumergido en las aguas turbias del río Kliasma, sacudido para eliminar el exceso y probado de inmediato. Funcionó. Se disparó continuamente durante 2 horas hasta que el cañón brilló al rojo vivo. Luego se enfrió rápidamente en agua con hielo. El metal se deformó ligeramente, pero el mecanismo permaneció operativo. Con cada prueba, los técnicos registraban los resultados. Con cada falla, y hubo fallas, Kalashnikov ajustaba los componentes. En una fase temprana, el resorte de recuperación se rompió tras 800 disparos. Cambió el acero. El cargador ocasionalmente se trababa cuando estaba lleno. Ajustó la geometría de los labios de alimentación. El extractor a veces no podía sacar casquillos hinchados por la humedad. Aumentó la fuerza del resorte del extractor. Cada revisión fue documentada, probada y comparada con prototipos rivales. Había otros candidatos. El rifle Bulkin usaba un sistema de retroceso retardado por rodillos, sofisticado pero sensible. El modelo Dementiev tenía un sistema de pistón de carrera corta, más ligero pero menos robusto. El prototipo Korobov era modular e ingenioso, pero requería herramientas especiales para su mantenimiento. Todos fueron probados codo a codo. Todos fallaron en algún punto crítico. El AK-47 no era el más preciso, no era el más liviano, pero era el único que seguía funcionando tras 1000 disparos cubierto de lodo. La decisión sobre el material del receptor se probó de forma brutal. Los ingenieros militares fabricaron 2 receptores idénticos, uno mecanizado a partir de un bloque de acero sólido, otro estampado a partir de láminas dobladas y soldadas.
Ambos se instalaron en rifles AK-47 completos. Ambos fueron accionados 10.000 veces consecutivas. El receptor mecanizado se agrietó en la región de la recámara tras 7.300 disparos. El receptor estampado, sorprendentemente, resistió los 10.000 disparos completos y seguía funcional. El estampado distribuía las tensiones de manera más uniforme. Las soldaduras, bien ejecutadas, eran más resilientes que el acero mecanizado de grano continuo. Este resultado cambió la perspectiva de la comisión. Lo que parecía una concesión a la producción en masa se reveló como una ventaja estructural. Las fábricas que producían chasis de camiones y tanques podían adaptar fácilmente sus líneas para estampar receptores de rifle. El costo de producción cayó a menos de 1/3 de los rifles mecanizados equivalentes, y la durabilidad era igual o superior. En abril de 1948, tras 18 meses de pruebas, la Comisión Militar presentó su informe. De 6 propuestas iniciales, solo 2 permanecían bajo consideración. En julio, tras las pruebas finales bajo la supervisión del Ministerio de Defensa, el prototipo de Kalashnikov fue recomendado oficialmente para su adopción. La designación oficial sería Avtomat Kalashnikova, modelo 1947, AK-47. La decisión final de la comisión no fue técnica, fue filosófica. El informe de julio de 1948 incluía una frase que revelaba el cambio de paradigma. El rifle Kalashnikov no busca superar a sus competidores en precisión o refinamiento, sino en funcionalidad bajo condiciones adversas. Su robustez no deriva de componentes perfectos, sino de un sistema que tolera la imperfección. Esta tolerancia a la imperfección fue la curiosidad final, el concepto que lo explicaba todo. Durante décadas, la ingeniería militar había seguido la misma trayectoria: más precisión, más complejidad, más especialización. El principio era simple: si cada pieza se fabricaba con tolerancias más estrechas, el sistema final sería más confiable. Pero Kalashnikov propuso lo inverso. Argumentó que los sistemas excesivamente precisos eran frágiles porque dependían de condiciones ideales para funcionar. En el mundo real, en el frío, en el lodo, en las manos de soldados agotados, las condiciones ideales no existían. Las holgaduras generosas del AK-47 no fueron un defecto aceptado por limitaciones de producción. Fueron una decisión de diseño deliberada. Cuando el cerrojo retrocedía, tenía espacio suficiente para que las partículas de suciedad fueran expulsadas del sistema. Cuando el pistón era presionado por los gases, podía moverse incluso si había residuos de pólvora acumulados. Cuando el extractor tiraba de un casquillo, tenía la fuerza mecánica suficiente para remover piezas ligeramente deformadas o corroídas. Todo el sistema estaba diseñado para degradarse con gracia, para continuar funcionando incluso cuando las condiciones se desviaban de lo ideal. Esta filosofía se extendió a los materiales. El acero estampado no era solo más barato, era más adecuado para entornos de alta producción con control de calidad variable. Una fábrica en Izhevsk podía producir receptores con los mismos estándares que una fábrica en Tula, porque el estampado era un proceso más robusto que el mecanizado. Variaciones mínimas en la composición del acero o en la temperatura del tratamiento térmico no afectaban significativamente el rendimiento final. En 1949, el Consejo de Ministros de la Unión Soviética formalizó su adopción. El AK-47 se convirtió en el rifle de asalto estándar del Ejército Rojo. La producción comenzó en Izhevsk en 1950. En los primeros 5 años se fabricaron más de 1 millón de unidades. En los siguientes 10 años, esa cifra saltó a 5 millones. Y luego vino la exportación, a países aliados, a movimientos de liberación, a cualquier entidad que la Unión Soviética deseara equipar.
Pero la verdadera revolución no estuvo en los números, estuvo en el principio. El AK-47 demostró que la complejidad no era sinónimo de superioridad, que la simplicidad, aplicada con inteligencia, superaba a la sofisticación, que diseñar para el mundo real, con sus limitaciones, sus imperfecciones y sus operadores imperfectos, era más efectivo que diseñar para un ideal abstracto. Esta lección migró más allá de la ingeniería militar. Influyó en el diseño de herramientas agrícolas, vehículos para terrenos difíciles, equipos médicos para áreas sin infraestructura y tecnología para regiones con recursos limitados. Kalashnikov, mientras supervisaba la producción inicial en Izhevsk, no previó la escala del impacto. Había resuelto un problema específico, pero al hacerlo, había articulado un principio universal. Más de 75 años después, el AK-47 sigue en producción. Se estima que se han fabricado entre 100 y 200 millones de unidades en más de 30 países. Variaciones del diseño original aparecen en conflictos en todos los continentes, pero también en contextos civiles, competencias de tiro deportivo, colecciones históricas y museos de tecnología. Su forma característica, la curva del cargador, la culata de madera, el receptor rectangular, se ha convertido en uno de los objetos más reconocibles de la historia industrial moderna. El impacto técnico fue profundo. La filosofía de diseño del AK-47 influyó en las generaciones posteriores de equipos ligeros. El concepto de tolerancias intencionalmente generosas migró a rifles de asalto en decenas de países. La preferencia por sistemas de pistón de gas de carrera larga se volvió estándar en diseños rusos, chinos y de naciones en desarrollo. La idea de priorizar la fiabilidad sobre la precisión extrema redefinió cómo los ingenieros pensaban en las herramientas destinadas a la operación a gran escala y en entornos adversos. Pero más allá de la ingeniería militar, el AK-47 se convirtió en un caso de estudio en el diseño industrial. Las universidades de ingeniería usan su historia para ilustrar principios de robustez sistémica. Los diseñadores de productos estudian cómo Kalashnikov equilibró la simplicidad con la funcionalidad. La narrativa del AK-47 aparece en discusiones sobre diseño para contextos de bajo mantenimiento, sobre producción en masa sin sacrificar la durabilidad y sobre cómo las soluciones elegantes no siempre son las más refinadas visualmente. Mikhail Kalashnikov vivió hasta 2013, falleciendo a los 94 años. Nunca recibió regalías por el diseño. La creación era propiedad del Estado soviético. En las últimas décadas de su vida, concedió entrevistas reflexionando sobre el legado de su creación. Expresó orgullo por la ingeniería, pero también inquietud por cómo se utilizó el rifle. «Inventé una herramienta para defender a mi país», dijo en una entrevista en 2006. «No puedo controlar a dónde fue después de eso». Enfatizó que el AK-47 fue una respuesta a un problema técnico, no una ideología. La curiosidad final, la tolerancia a la imperfección como principio de diseño, revela algo sobre la naturaleza de la ingeniería exitosa. Los sistemas que funcionan en el mundo real deben acomodar la variabilidad, deben operar bajo estrés, deben permanecer funcionales cuando las condiciones se desvían de lo planeado. El AK-47 no fue diseñado para campos de tiro controlados, fue diseñado para el caos. Y es por eso que, décadas después de que prototipos más sofisticados hayan sido olvidados, este permanece. En los museos de tecnología de todo el mundo se exhiben ejemplares del AK-47 junto a otros objetos que definieron eras: la bombilla incandescente de Edison, el Ford Modelo T, el transistor. Todos comparten la misma característica. No eran necesariamente los más avanzados técnicamente, pero eran los más adecuados para el mundo real. Funcionaban. Y al funcionar,
Cambiaron la forma en que las personas entendían lo que significaba un diseño efectivo. Kalashnikov, en 1947, mientras ajustaba las tolerancias finales de aquel prototipo en Kobrov, no imaginó que estaba creando un símbolo. Simplemente estaba resolviendo un problema: cómo hacer algo que funcionara cuando todo a su alrededor fallara. La respuesta residía en aceptar que el mundo es imperfecto y diseñar honestamente para ese mundo, no en contra de él. Esta honestidad, más que cualquier especificación técnica, es lo que hizo al AK-47 inmortal. Si disfrutas de historias tranquilas y reales sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un like y dinos desde qué país nos estás viendo.